El hombre desde la Ilustración, la Revolución Francesa. Esta presentación tiene como objetivo explicar cómo es que se definía el hombre en la época de la Ilustración, la cual dató desde mediados del siglo XVIII hasta el siglo XIX. El concepto se verá desde el contexto de la Revolución Francesa, la cual ocurrió desde el 5 de mayo de 1789 hasta el 9 de noviembre de 1799. A continuación se presentan distintos aspectos que influyeron en la creación de esta concepción sobre lo que era el hombre. La Revolución Francesa, que comenzó oficialmente en mayo de 1789, fue un periodo de cambios sociales y políticos de gran alcance que llevaron al derrocamiento de la monarquía francesa. Si bien inicialmente ayudó a establecer una república, también provocó violentos periodos de agitación política y finalmente condujo a una dictadura bajo Napoleón. Antes de eso, las demandas de cambio social y político ya habían sido formuladas por los proponentes de la Ilustración, que contribuyeron a la convocatoria de los Estados Generales en mayo de 1789. Bajo el antiguo régimen, los Estados Generales habían sido un legislativo y asamblea consultiva de las diferentes clases, con asambleas separadas para cada uno de los tres estamentos, clero, nobleza y plebeyos, que fueron convocadas y destituidas por el rey. La Revolución Francesa provocó importantes cambios sociales y políticos en Francia y en sus colonias, ya que derrocó a la monarquía con el objetivo de establecer una república, inicialmente inspirada por ideas liberales y radicales. La revolución cambió claramente el curso de la historia moderna, provocando el declive global de las monarquías absolutas mientras las reemplazaba con los conceptos de república y democracia. La mayoría de los revolucionarios no tenían la experiencia ni las habilidades necesarias para gobernar un estado. Y como el sistema que construyeron no tenía raíces en las tradiciones del pueblo, solo podía mantenerse y defenderse mediante una represión violenta. Se utilizó la violencia, los campesinos se rebelaron contra los nobles y terratenientes, y muchos antirrevolucionarios fueron asesinados. El proceso finalmente terminó en una dictadura bajo Napoleón. Por otro lado, logró derrocar la monarquía absoluta e inició el surgimiento de la clase media burguesía, así como el derecho al voto y la libertad de expresión. Se pretendía reemplazar el poder de la aristocracia y la Iglesia católica por un sistema y cultura de derechos civiles. Hablando de más personajes dentro de la Revolución Francesa, los cuales fueron defensores del movimiento liberal dentro de ella, no hay que dejar de fuera a Montesquieu, quien fue un juez y filósofo político francés, famoso por su definición de una teoría de la separación de poderes, que se puede encontrar en su obra El espíritu de las leyes, el cual fue realizado en 1748. Montesquieu argumentó que los poderes administrativos, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, deben ser independientes y dependientes entre sí. Ese concepto radicalmente nuevo pretendía eliminar la estructura de los tres estados de la monarquía francesa, los cuales eran el clero, la aristocracia y el pueblo. Otro personaje, el cual tuvo un gran peso dentro de la Revolución Francesa, fue Lafayette, el cual era un aristócrata francés y oficial militar que comandó las tropas americanas en la Guerra Revolucionaria. Fue una figura clave en la Revolución Francesa de 1789. Lafayette creía en el concepto de una monarquía constitucional, argumentando que ambos, tradicionales e ideales revolucionarios, podrían combinarse adecuadamente al tener una Asamblea Nacional Democrática trabajando con un monarca. Lafayette utilizó la filosofía liberal para justificar el derrocamiento armado de lo que consideraba un gobierno tiránico. Robert Turgot fue otro de los grandes personajes que aparece en la Revolución Francesa, en particular en el de las transformaciones sociales y económicas del periodo, la mentalidad ilustrada, el nexo entre ilustración y revolución, así como en la génesis y en las características del liberalismo francés. Un tipo de liberalismo que, a pesar de la defensa incondicional que realiza Turgot de la libertad económica, asume ciertos rasgos racionalistas, estatistas y utópicos, que le separan en algunos aspectos del liberalismo anglosajón, y explican por qué su influencia fue tan grande durante la Revolución. Otro gran personaje dentro de la Revolución Francesa
fue el marqués de Condorcet, autor de decenas de opúsculos, folletos y libros. Este personaje, en 1789, hizo el Boletín de Instrucción Social, el cual formaba las opiniones políticas de los ciudadanos en cuanto al movimiento revolucionario. También fue elegido para el Consejo Municipal de París, debido a que en la Revolución Francesa tuvo un papel importante como defensor de las causas liberales. Después de siglos en el proceso, el hombre continuaba desde el Renacimiento siendo visto como el centro del mundo, y tras los inicios de la Ilustración se buscaba continuar con el pensamiento racional y matemático, con un sentido claro por la libertad, la vida y la obtención de propiedad como medio para conseguir la felicidad individual. Anteriormente mencionado, Condorcet introdujo los siguientes principios: la seguridad individual, la libertad individual, la seguridad de propiedad, la libertad de propiedad y la igualdad natural. Estos son los estados generales que iniciaron la legislación de la que se convertiría en una nueva república, que, posteriormente, fueron plasmados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ahora el hombre era un individuo, poseedor de una ciudadanía y de los derechos y obligaciones que ella conlleva. Se logró consagrar la libertad al no pagar impuestos que no tengan una representación, lo que quiere decir que se incluía a un gobierno, pero uno que permitiese la libertad de pensamiento y de expresión. La igualdad de derechos, la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades, de negocios y ante el pago de impuestos. Y la fraternidad, que implica el sistema de enseñanza. Para finalizar y a manera de reflexión, la Ilustración fue un movimiento sumamente impactante para la nueva concepción del ser humano, y siendo parte de la Revolución Francesa resultó en una pesada influencia que llegó a cambiar por completo el orden que se tendría en la relación del gobierno para con los individuos ciudadanos. Gracias a que este suceso aconteció, las personas ganaron libertad, ganaron derechos y el reconocimiento de estos, con amparo en documentos oficiales que respaldarían a cada uno de los individuos con igualdad entre ellos, habiendo igualdad ante la ley y la ley ante cualquier gobierno, el cual, por lo menos en Francia, comenzaría a ser demócrata y nunca más monárquico. Muchísimas gracias por su atención.